amigas y amigos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a estar trabajando con la técnica de acuarela y algo de lápices de colores, pintando un girasol. Bueno, para el día de hoy vamos a estar pintando unas flores, entonces vamos a estar usando acuarelas de estas son acuarelas escolares. Vamos a tener aquí a la mano una paletica para poder mezclar algunos colores y rebajar el pigmento. Vamos a tener aquí también algunos colores escolares, tinta china si de pronto, y empezamos con el video. Recuerden que en la descripción del video va a estar el dibujo para que lo puedan descargar y concentrarse específicamente en la pintura. Bueno, luego de tener nuestro dibujo ya plasmado en el papel, vamos a tomar un limpiatipos y vamos a retirar el exceso de grafito. Recuerden que el limpiatipos hay que empezarlo a mover para poder que esto no se traspase el papel. Entonces eso tiene la textura de un chicle, entonces usted empieza a moverlo y él queda de nuevo limpio. Listo. Entonces vamos a ver con la parte que esté limpia y a toquecito empezamos a retirar el grafito. La idea es retirarlo un poquito, pero que de todos modos quede el trazo del dibujo y que podamos ver por dónde tenemos que ir pintando. Bueno, luego de que hayamos quitado esa primera capa de grafito, vamos a tomar un pincel redondo y más bien grande como este y vamos a pintar solamente con agua para preparar el papel. Listo, luego de que ya tengamos esta primera capa de agua, vamos a empezar a pintar. Lo primero que vamos a pintar es el centro de la flor, que en este caso es un girasol. Y como en esta flor lo que más abunda son los colores cálidos, y en el centro hay mucha oscuridad, primero vamos a darle una capa muy suave con el azul más oscuro de nuestra paleta, que es este. Entonces vamos a tomar un poquito de agua en el pincel y vamos a untarlo, y en la paleta que tenemos, como esta que tiene hoyitos, vamos a colocar ahí el pigmento y vamos a empezar a rebajarlo con agua para que la cantidad que se quede en el pincel sea mínima. Entonces vamos a darle esa primera capita de color y ya más adelante, luego de esta, vamos a darle una capa pero de color rojo, porque los colores cálidos en esta flor pues son bastante prominentes. Bueno, mientras se va secando vamos a pintar las hojitas. Para las hojas lo primero que vamos a usar es el color rojo. Y que vamos a repetir el paso, vamos a tomar el pigmento, lo vamos a colocar sobre nuestra paleta y vamos a empezar a rebajar la fuerza del pigmento con agua para que la cantidad que nos quede en el pincel sea mínima. Ya cuando tengamos bien rebajado el pigmento vamos a empezar a aplicarlo, y esto solamente lo vamos a aplicar en la punta. Y lo vamos a subir más o menos, o sea, en la punta se va a quedar acá
Vamos a crear como una línea y eso lo vamos a repetir en todas las hojitas. De esta manera también voy difuminando para que se vaya desapareciendo el pigmento. En algunas hojitas podemos alargar esa línea, en algunos pétalos, mejor dicho, vamos a alargar esa línea por todo el centro y la difuminamos. O podemos hacer dos líneas por todo el centro para darle un poco más de textura al pétalo. Bueno, ahora para las endijitas que quedan de los pétalos vamos a pintarlos con rojo igualmente, pero vamos a usar un poquito más de pigmento para poder diferenciar el momento en el que se forma este pétalo y el de atrás. Entonces voy aplicando el pigmento. Listo, ahora con un pincel mucho más pequeño, este es un 00, vamos a hacer las líneas y esas líneas las vamos a generar con el color naranja que tenemos en la paleta, que es este. Entonces lo mismo, vamos a colocar agua, a sacar el pigmento y en este caso sí lo podemos usar así como sale de acá, no tenemos que rebajarlo mucho en la paleta. Un poquito de exceso. Y voy a empezar a dibujar las líneas. Voy a tomar el pincel bien cerca para poder tener un control de la línea que vaya a empezar a dibujar. Recomendable que las vayamos difuminando a medida que las vamos pintando, ya que de pronto el pigmento puede que se seque y no sea tan fácil difuminarlas, ya que pues estas son unas acuarelas en polvo y ellas tienden a aferrarse más al papel que las líquidas. Entonces aquí yo las voy difuminando de esta manera con un poquito de agua. Entonces podemos hacer en unos pétalos hasta 3 líneas. En esta voy a hacer 3. La del centro ya no va a empezar desde abajo, sino la voy a ubicar un poquito más arriba. Vamos a empezar a variar en cada pétalo para que no nos quede exactamente igual, porque no hay un pétalo igual al otro. Y bueno, entonces estas sombras las vamos a generar en todos los pétalos. De igual manera lo vamos a hacer en los pétalos de atrás, aquellos que no tienen rojo también. Y ya luego les muestro qué pasos seguir. Bueno, luego de tener ya las líneas marcadas en los pétalos, vamos a tomar ahora sí el color amarillo, vamos a colocar en la paleta, rebajamos el pigmento y vamos a aplicarlo en toda la flor. Es el color que está más prominente en el girasol. Entonces vamos a empezar primero a aplicarlo en el centro de manera homogénea.
Y luego de tener esta primera capita en el centro, vamos a empezar a aplicarla en todos los pétalos. Tanto en los de adelante como en los de atrás. De igual manera en estos pedacitos que pintamos de rojo también. Bueno, luego de tener ya toda la capa de amarillo ubicada en cada uno de los pétalos y en el centro, vamos a pasar a colocar rojo en el centro para empezar a oscurecer. Este de igual manera lo vamos a hacer una capa delgada, y como ya tiene una capa de azul, una capa de amarillo y encima de esta capa de rojo, va a empezar a ubicarse ahí un color cafezoso sin necesidad de aplicar el café. Lo que estamos haciendo es deconstruir el color desde la imagen. Entonces lo que estamos buscando y la riqueza del color en la acuarela se trata de eso. Empezar como a hacer la mezcla desde las capas para que el color se vea mejor y de muchísimos más contrastes. Listo. Entonces ahí vamos dejando eso. Ahí esperamos a que se seque y vamos a pintar las hojitas. Las hojitas vamos a darles primero una aguada con el azul oscuro. Bueno, y mientras esto se va secando, vamos a darle una capa con la acuarela color café al centro. Luego de esta capa de café vamos a aplicar una capa de amarillo a las hojitas y ahí nos va a empezar a dar un tono verdoso, que luego vamos a matizar y empezar a darle como algunas partes de contrastes con el rojo. Entonces ahora con el rojo vamos a colocarlo en la parte baja de cada hoja. Lo ubicamos y lo vamos difuminando al instante. Bueno, cuando ya tengamos resuelta la flor de esta manera, ahora sí vamos a dejar a un lado las acuarelas y vamos a empezar a generarle ciertas tramas con los colores. Como les había dicho en un inicio, yo voy a trabajar con estos colores escolares que tengo a la mano y estos también. Ustedes pueden usar los que tengan en sus casas y de diferentes marcas, porque pues en su mayoría la pigmentación o la fuerza del color cambia dependiendo de la marca. Entonces ahora vamos a tomar el color rojo suavemente pasando el rojo y el naranja, y los vamos a listar porque vamos a trabajar con estos inicialmente. Entonces voy a tomar el rojo y voy a empezar a delinear muy suavemente pétalo por pétalo, intentando que cuando lleguemos a esta parte que une al pétalo con el centro no se vea ya tanto esa rotonda de separación,
sino que se vea como un yacimiento del mismo pétalo. Y aquí delineé y empiezo a trabajar el color pintando de manera circular y subiendo por el pétalo. El delineado no lo vamos a hacer hasta arriba, sino hasta un poquito más de la mitad del pétalo. Vamos a empezar a cambiar la forma del pétalo para darle un poquito más de realismo a esta flor. No vamos a hacer el pétalo redondo, pues, con ese trazo que teníamos en el inicio, sino que vamos, como ya tiene tantas capas de acuarela, podemos ir cambiándole la forma y no se va a ver mal. Y ahora vamos a usar el naranja, pero con el naranja, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevarlo hasta la parte de arriba marcando esas líneas que habíamos hecho para generar un poquito más de volumen. Y este naranja sí lo vamos a usar más en los pétalos que están en la parte de atrás. Voy a usarlo en la punta y voy bajando. Ahora vamos a tomar el negro y vamos a empezar a generar punticos en el centro. Bueno, ahora vamos a tomar el color azul y vamos a empezar a trabajar lo que son las hojas. Entonces vamos a hacerle una línea en el centro de esta hoja, hacerle pues las vertientes. Ahora voy a empezar a generarle una sombra con el mismo azul. Listo, ahora me devuelvo al rojo, pero ahora lo voy a usar para darle cierto matiz al centro de la flor. En este borde lo voy a hacer un poquito más oscuro y cuando vaya al centro voy a empezar a aflojar la presión de la mano y las líneas van a ser mucho más sueltas, no van a estar tan juntas. Ahora voy a tomar el azul y voy a repetir ese paso. Voy a hacer las líneas un poco más, con más presión en los bordes. Y cada que vaya yo acercándome pues al centro, voy dispersando más la línea. Listo, ahora voy a tomar el café. Yo aquí tengo dos tipos de cafés, tengo como un marrón y uno un poco más oscuro. Voy a trabajar con el más oscuro en el borde y cuando ya llegue al centro voy a trabajar con este más claro. Ahora nos devolvemos el color azul y en las partes, digamos, de estas rojitas que quedan entre el medio de pétalo y pétalo, vamos a marcar un poquito más para que se vea la división que hay entre pétalo y pétalo. Encima de ese rojo, porque ahí intentamos usar con más presión el rojo, entonces se logra distinguir aún ese espacio. Voy presionando con más fuerza entre ese
en el medio de los dos pétalos y cuando ya me acerco al pétalo disminuyo la presión. Bueno, ahora con el amarillo en este caso nos va a ayudar a crear como una mezcla entre esos colores, en su mayoría el naranja y el azul, y vamos a aplicarlo no en todo el pétalo, sino en las partes que nosotros querramos que se resalten con más fuerza. Este tono también nos puede ayudar a generar, digamos, en los pétalos que están en la parte de atrás, que se vean mucho más contrastados, que se logren diferenciar con mucha más facilidad. Listo. Ahora vamos a pasar a usar el amarillo también, pero en las hojas. Y este lo vamos a usar de la misma manera. Vamos a intentar darle ciertos brillos a las partes que están mucho más claras, que en mi caso es en la parte de arriba. Y ahora con el verde vamos a colocarlo sobre el azul que colocamos en la parte de abajo, en ese borde. Y listo, finalizamos nuestra florecita. Bueno, amigas y amigos, ya llegamos al final del video. Espero les haya gustado mucho, lo compartan, le den un like y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!